Muy buenas noches a todos. La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, UNICIT, y la Facultad de Ciencias Administrativas, Empresariales y de Negocios les da la más cordial bienvenida a este webinario titulado Registro de Patentes en Panamá. Mi nombre es Carolina Galástica, soy coordinadora de extensión y los estaré acompañando junto al profesor Olmedo Morán en esta noche. El objetivo de esta actividad es que los profesores e investigadores de las diversas universidades del país conozcan a profundidad los servicios que ofrece la propiedad industrial, así como los procedimientos para el registro y la concesión de patentes en Panamá. Nosotros sabemos que será de gran valor para fomentar la protección de la propiedad intelectual y estimular la investigación aplicada y la innovación en el sector académico. Antes de empezar con este interesante tema, solo queremos informarles que al finalizar la exposición se dará un espacio para preguntas y respuestas y pueden ir escribiéndolas en el chat de esta sesión. Además, solicitarles encarecidamente llenar la encuesta de satisfacción que también estará en el chat de esta reunión a través del enlace. Esta encuesta es para conocer su opinión acerca de esta actividad. Muy importante, se le otorgará un certificado de asistencia si ha estado a más del 85% del tiempo conectado en esta actividad. Y los certificados los estarán recibiendo en su correo. Les pedimos, por favor, mantener los micrófonos apagados. Nuestro expositor en la noche de hoy es el licenciado Leonardo Uribe, director general del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio e Industrias. Es egresado de la licenciatura en Física de la Universidad de Panamá, técnico en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y posee un diplomado en Propiedad Intelectual. En esta noche desarrollará el tema Registro de Patentes en Panamá. Queremos dar la más cordial bienvenida al director Leonardo Uribe. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación, como lo acaba de mencionar la coordinadora. Soy Leonardo Uribe, director general del Registro de la Propiedad Industrial desde el 2013 a la fecha. Tengo 25 años de estar trabajando en la propiedad industrial. Inicié como examinador de patentes en el área de electrónica y mecánica. Luego fui jefe del departamento de patentes y pues a partir del enero del 2013 me designaron director de esta oficina y pues desde entonces aquí me tiene. Lo que vamos a ver es un poco una introducción sobre la propiedad industrial, bastante breve, para entrar en el tema específico de la tarde o de la noche, que son las patentes de invención. Veremos lo que es la legislación nacional en la materia y los tratados y convenios internacionales de los que Panamá es parte y que tienen que ver con el tema de propiedad industrial. Vamos a ver si compartimos nuestra pantalla. ¿La están viendo en este momento? Sí, licenciado, perfectamente. Muchas gracias. Ok, entonces iniciamos. La Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, que es esta oficina, es la oficina encargada de todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial en Panamá. Está ubicada en el edificio Plaza Edison, segundo piso. Nuestra área de recepción está también en este edificio, pero en el área de planta baja, junto a las oficinas de comercio interior o, como lo conocemos comúnmente, las oficinas de Panamá Emprende. La propiedad industrial, como
como bien lo sabemos, pues es una de las dos grandes ramas de la propiedad intelectual que se divide en el derecho de autor y los derechos conexos, y la propiedad industrial, que tiene que ver con todo lo que son la protección de las invenciones a través del sistema de patentes y los modelos de utilidad, los modelos y los dibujos industriales. En otros países se conocen estas dos figuras como diseños industriales. Nuestra ley los tiene separados: modelos industriales en tres dimensiones y dibujos industriales en 2 dimensiones. Además de eso, pues tenemos las marcas y otros signos distintivos, como son los nombres comerciales, las expresiones o señales de propaganda, las marcas propiamente dichas. Además de eso, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia y las indicaciones geográficas, y las marcas colectivas y marcas de garantía. Además de eso, la ley también trata el tema de secretos comerciales. Sin embargo, por el mismo concepto de secreto, pues no son registrables. La ley lo que establece son las pautas o los parámetros que tiene que seguir una persona que considera que la información que él tiene como secreto industrial pues cumple con lo establecido en la norma, y así entonces tendría que guardarla en un lugar que no sea accesible a más de las personas que realmente deben tener acceso a ella, y celebrar un convenio de confidencialidad con todas aquellas personas, si lo considera necesario, con todas aquellas personas que tengan acceso a esta información. Como bien lo decía, la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial es la encargada de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, que es la que rige el tema de patentes. Además de eso, también lo relacionado con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las variedades vegetales. La oficina también funciona como la oficina receptora en el marco del Tratado de Cooperación en materia de patente, que no es más que un tratado internacional para solicitudes de patente. No este tratado o la oficina internacional donde se procesan todas las solicitudes de patente que se tramitan a nivel internacional no concede patente. Ese es un paso para la concesión o para la protección de las invenciones que corresponde a las oficinas nacionales después de todo un proceso internacional y que llega a fase nacional, como lo veremos más adelante. En el ámbito nacional, lo que regula la propiedad industrial en Panamá, la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, que fue modificada por la Ley 61 del 2012 como consecuencia de la negociación y para poder entrar en vigencia el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Esta ley fue reglamentada. Es costumbre en Panamá que toda ley tiene que tener un reglamento. Fue reglamentada por el decreto 85 del 2017 y, como les mencioné hace un rato, tiene que ver todo con las patentes, las marcas y todo lo demás. El convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, esto es solamente propiedad industrial, no contempla el derecho de autor, que fue el tratado el convenio, perdón, es de 1883. Y Panamá lo ratificó mediante la Ley 178 de 1994. Además de eso, está el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio, que fue ratificado mediante la Ley 23 de 1997. Estos dos tratados lo que vienen a hacer, o convenios, lo que vienen a hacer es a regular a nivel internacional todo lo que tiene que ver, o sientan las bases, mejor dicho, sientan las bases para que los países podamos normar la propiedad industrial a nivel nacional, teniendo eso como base. Digamos, los temas de protección, el convenio de París y el acuerdo sobre los ATPIC establecen un mínimo de 20 años para las patentes de invención. Sin embargo, los países están en libertad de conceder, 5 años más. Prácticamente en su totalidad, todos los países protegen por el mínimo, o sea, 20 años. Creo que un par de países por ahí, que creo que Italia en algunos casos concede por 25 años. Sin embargo,
nuestra ley establece una protección suplementaria en el caso de que nuestra oficina se demore de manera injustificada en la concesión de esa patente. Sin embargo, esta protección adicional que se le concede a la patente por demora injustificada y que sea netamente imputable a la oficina, no aplica para productos farmacéuticos. Además de eso, tenemos entonces el tratado el PCT, el tratado sobre materia de patentes, que fue ratificado por la ley 21 del 2012. Es un tratado, o nos adherimos a ese tratado como compromiso del tratado con los Estados Unidos. El Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos para el análisis de solicitudes de patente, que también es un compromiso del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Además de eso, como consecuencia de la firma de este tratado, también nos adherimos al TLT, o el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Es un tratado que tiene solamente los temas de marca, que lo que viene a hacer es a estandarizar los requisitos de forma y el procedimiento formal que se le lleva a las solicitudes de marca en los diferentes países que sean parte de este tratado. El tratado PCT, creo que para este momento estamos en alrededor de unos 158 países los que forman parte de este tratado, que, como lo mencioné anteriormente, es meramente de solicitud. Entonces, entrando ya en materia de lo que tiene que ver con las patentes de invención, o la protección de las patentes de las invenciones a través del sistema de patentes. Entonces, ¿qué es una patente? Una patente no es más que un derecho exclusivo que conceden los estados sobre una invención, a su inventor o a cualquier persona que tenga derecho a obtenerlo. El derecho exclusivo por un tiempo determinado. O sea, viene a ser un contrato en el que el Estado le otorga a esa persona, primeramente el inventor, luego, digamos, si esa persona trabaja para una empresa que para hacer esa invención, entonces, o para una universidad, entonces se le concede el derecho a la universidad por el término de 20 años. Pero en un contrato siempre hay dos partes. Entonces, el Estado le concede a la persona un derecho exclusivo, pero ¿qué es lo que la persona concede como contrapartida a este derecho exclusivo? Pues poner a disposición del público en general todo lo relacionado a esa invención que es protegida por esa patente. Que eso viene a ser entonces lo que son la memoria descriptiva, donde se describe todo lo que es la patente, la invención, un resumen de esa invención, las reivindicaciones, que viene a ser lo que el inventor considera que le está aportando al estado de la técnica. Todos estos términos, informes del estado de la técnica, reivindicaciones, los vamos a ver más adelante. Entonces, con eso se completa el contrato entre el solicitante y el Estado, que en este caso el Estado panameño. Entonces, las invenciones se pueden proteger de dos maneras diferentes. Se pueden proteger a través del sistema de patentes y a través del sistema de modelos de utilidad. Como vemos, las patentes pueden ser de producto o de procedimiento. Los modelos de utilidad se conceden para invenciones o pequeñas invenciones, como se le conoce, que viene a ser como una especie de adición que se le hace a una invención o a un aparato que ya existe, para que le dé una funcionalidad diferente a la que tuviera sin ese adición o sin ese accesorio que se le pone a ese modelo industrial. A esa invención original o a ese artefacto original.
El mejor ejemplo que yo he encontrado para definir o para ejemplificar un modelo de utilidad es todos los accesorios que tiene una bicicleta. La bicicleta empezó con 2 ruedas y un marco. Punto. Ni siquiera tenía la estrella o el engranaje, la cadena, los pedales, no tenía nada de eso. La forma de propulsión era empujándose con los pies. Después de ahí se le ponen los pedales, se le puso un freno, se le puso una serie de cosas y todo eso que se le fue adhiriendo a esa bicicleta es considerado un modelo de utilidad. Entonces, los productos o una invención de producto puede ser un producto farmacéutico, puede ser una herramienta, puede ser un artefacto cualquiera, como en este caso vemos aquí en la esquina superior izquierda de ustedes, vemos el precursor de lo que era de lo que es hoy en día ¿cómo se llama? El control remoto. En algún momento nosotros de niños, para nuestros papás, al menos quizás no haya ninguno aquí de mi edad, funcionamos como el control remoto y nos decían, cámbiame la televisión y pónmela en canal 4 o cámbiame la televisión y pónmela en el 2. Entonces éramos nosotros el control remoto y eso ha evolucionado de tal manera que tenemos ahora un control diminuto en nuestra mano, que originalmente empezó con un montón de teclas y ahora que en los aparatos estos como los Roku o el Fire TV son cuestiones que tienen 10 botones si acaso, ¿no? Entonces, invenciones de producto como el que ponemos acá, que puede ser un medicamento, que tenemos un producto farmacéutico, y las invenciones de procedimiento como el ejemplo que tenemos acá, que es el procedimiento para producir cajas de cartón. Pero entonces, ¿qué es con qué debe cumplir? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una invención para que sea patentable o para que sea protegible o registrable a través del sistema de modelos de utilidad? Tenemos que tener algo claro, porque a veces o acostumbramos, cuando no estamos muy familiarizados con los términos relacionados con lo que son las patentes, decimos yo quiero patentar una idea. Las ideas no se patentan, las ideas no se protegen por el sistema de patentes, como tampoco se protegen por el sistema de derecho de autor. En el caso de las patentes, lo que se protege es la aplicación de esa idea o el desarrollo de esa idea para resolver un problema técnico, como lo define nuestra ley. ¿Qué es invención? La solución de un problema técnico determinado. Eso es lo que se considera como una invención de acuerdo a nuestra ley. La mayoría de las leyes no contienen una definición de invención por el temor de quedarse desfasadas en el tiempo por cuestiones de que la evolución del intelecto humano, porque la propiedad industrial o la propiedad intelectual es todo lo que proviene del intelecto humano y se puede proteger de diferentes maneras, como ya lo hemos visto. Y entonces, por esa razón, algunas normas no contemplan una definición de invención. Entonces, ¿cuáles son los requisitos con los que tiene que cumplir una invención para ser protegible a través del sistema de patentes? Tiene que ser nueva, o sea, mundialmente tiene que ser nueva, no puede estar comprendida en lo que se define como el estado de la técnica, y el estado de la técnica no es más que lo que existía previo a la fecha de presentación de esa solicitud o de esa solicitud de patente para proteger una invención determinada. Debe tener una altura inventiva. En la altura inventiva lo que se considera es que no puede ser el resultado obvio de la combinación de dos invenciones o dos objetos ya conocidos. Y la aplicación industrial, pues, que no es más que se pueda fabricar o se pueda utilizar. Entonces me dirán, pero caramba, aplicación industrial, ¿cómo hacer algo que no se pueda utilizar o que no se pueda fabricar? Nosotros, en toda la vida que yo tengo, 25 años que ya cumplí de estar acá en esta oficina, solamente hemos rechazado una patente
por falta de aplicación industrial, y precisamente porque en ese momento lo que planteaba el inventor no se podía fabricar porque no habían los elementos necesarios para poder fabricar el equipo que él describía en su invención. Y no era más que algo que estaba relacionado con la comunicación, relacionada con la computación, y nos hablaba de que la computadora en su totalidad se iba a comunicar tanto de forma externa a través de la fibra óptica como de manera interna a través de pulsos de luz. Lo que en ese momento no se podía fabricar porque nadie fabricaba los equipos internos que necesitaba una computadora para hacer ese tipo de comunicación. Como sí entiendo que está pasando en este momento, creo que ya lo que son las computadoras cuánticas y todo eso tienen ese tipo de tecnología para poder desarrollar esa invención. Como esa invención en su momento no fue publicada, porque no fue objeto de publicación antes de que hiciéramos la valoración de la aplicación industrial de esa, él pudiera en este momento presentar nuevamente esa solicitud de patente, porque al menos nosotros no la hicimos pública. Si él de alguna forma la hizo pública, pues nuestra oficina no la hizo pública. Entonces, si pretendo patentar el desarrollo que yo estoy haciendo, ya sea en mi garaje, en mi taller, en la universidad, en los laboratorios, ¿qué es lo que no debo hacer si pretendo patentar ese desarrollo? Pues no divulgarlo, porque si tiene que ser nuevo, no puedo divulgarlo a terceras personas o a las personas más allá del grupo de inventores o de investigadores. Si estamos hablando de un centro de investigación o una universidad, no lo puedo divulgar más de ahí. Entonces, si estamos hablando de un proyecto de investigación, entonces lo primero que tengo que hacer es investigar qué hay en el estado de la técnica sobre los resultados que yo pretendo encontrar, sobre el proyecto de investigación que yo voy a desarrollar. Entonces, si nos vamos a las bases de datos de patentes, a las bases de datos de información de publicaciones científicas y todo este tipo de cosas, entonces yo allí puedo ubicar alguna invención o alguna publicación que esté relacionada con el proyecto de investigación que pretendemos hacer en la universidad, y puede que encontremos algo ya relacionado con eso, con lo cual me puedo ahorrar una gran cantidad de tiempo y de recursos, porque voy a partir de donde el otro terminó. Nada me prohíbe partir de donde el otro terminó. Lo que no puedo hacer, como ya vimos, si el requisito de patentabilidad principal es la novedad y la altura inventiva, entonces no puedo pretender patentar el desarrollo que ya otro hizo. Aún cuando yo no haya, cuando el investigador no haya tenido acceso a esa información y pueda demostrar que no tuvo acceso a esa información, solo el hecho de que ya fue publicada le quita el mérito de novedad a su invención. Por lo tanto, cualquier oficina que encuentre en el proceso de búsqueda que se hace para valorar la novedad y la altura inventiva de esa invención, le rechazará la patente. Entonces, por esta razón, no puede divulgar la invención antes de presentar la solicitud de patente en una oficina, que puede ser la Oficina Nacional o puede ser cualquier otra oficina de patente, incluso la Oficina Internacional en el marco del Tratado sobre materia de patentes. En función de la presentación de la solicitud de patente, existe el derecho de prioridad que está contemplado en el artículo 4 del Convenio de París. ¿Y en qué consiste este derecho de prioridad? Cualquier persona que haya presentado una solicitud de patente en una oficina que sea parte del Convenio de la Unión de París tiene derecho, en el caso de patente, de presentar, de utilizar los 12 meses siguientes a esa fecha para presentar su solicitud de patente en otro país.
Y en el caso de los modelos de utilidad, tiene solo 6 meses para presentar esa solicitud de modelo de utilidad en otro país. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el concepto o utilizar el plazo total de la prioridad? Que en el momento en que yo lo presento en otro país, cuando allá como vemos, el estado de la técnica es todo lo que se haya hecho accesible al público antes de la fecha de solicitud, de la primera solicitud. En el caso de valerse de un derecho de prioridad para presentar una segunda, tercera o cuarta solicitud, ese plazo no se contempla para hacer la búsqueda del momento en que lo presento en ese otro país o en ese segundo o tercer país, sino que la búsqueda se hace a partir de que se hizo la solicitud original. O sea, no se contempla para hacer el examen de búsqueda o el informe sobre el estado de la técnica lo que haya sucedido en ese país o a nivel mundial entre la fecha de solicitud y la fecha en que haya presentado, la fecha de la primera solicitud y la fecha en la que haya presentado en ese segundo país. Sin embargo, si otra persona ha presentado una solicitud en medio de esas dos fechas, la fecha de solicitud de la primera y la fecha de solicitud en el segundo país, alguien presenta, tiene prelación o tiene la prioridad, el derecho a obtener la patente, la persona que lo presentó primero. Si quieren, podemos profundizar en eso, en este tema, porque sé que no es muy, es un tantito complicado a veces de explicar y de comprender. Entonces lo podemos tratar en el momento de las preguntas y las respuestas. En cuanto a la estructura del documento de patente, es un documento bastante particular. ¿Por qué bastante particular? Tiene una estructura que solo lo tienen los documentos de patente. Además de eso, es una estructura prácticamente universal. O sea, todas las oficinas exigen prácticamente el mismo formato y todas las exigencias en cuanto a la forma es exactamente igual para todas las oficinas. O sea, usted no es que presentó una solicitud de patente aquí en nuestra oficina y cumplió con lo que ven en pantalla y luego la van a presentar en Costa Rica y las exigencias son diferentes. No, las exigencias en cuanto a forma son exactamente igual. Cuando hablamos pues de materia patentable es un asunto totalmente diferente. Eso sí depende de la ley nacional y no como ya es materia de fondo prácticamente, aunque nosotros en nuestra legislación al momento de hacer el examen de forma también evaluamos materia patentable porque eso nos ahorra una serie de trabajo a nosotros y le ahorra puede ahorrarle tiempo y dinero también al solicitante. Entonces, el título de la invención debe estar íntimamente relacionado con el objeto inventivo. O sea, no puedo ponerle, si es un aparato o si es un compuesto químico, no puedo ponerle como título de la invención el nombre con el cual yo quiero comercializar el producto. No, tiene que ser un nombre íntimamente relacionado con el objeto inventivo. Digamos que es un nuevo taladro novedoso que tiene sus propias características, entonces se puede llamar dispositivo mecánico, dispositivo eléctrico para perforar agujeros. No tiene necesariamente que llamarse taladro, todos sabemos que es un taladro, pero no puede tener, digamos, una marca o un nombre ficticio para ese aparato. Y esto solamente sirve para un tema de búsqueda, para tener una idea de lo que trata la publicación que hace tal o cual oficina. La descripción de la invención, que ya entonces sí estamos entrando en materia de la propia invención y lo que sirve de base para la protección que se le va a dar a esa invención a través de la patente si se llega a conceder. Entonces, esa descripción también tiene una estructura que no son más que los antecedentes, donde el inventor o la persona que redacta el documento de patente
va a citar todo lo que conoce relacionado con el objeto o la invención que pretende patentar. Esto con la intención de guiar al examinador que le corresponderá examinar esa invención o esa solicitud de patente. Luego viene la descripción propiamente dicha de la invención, donde va a describir detalladamente, pero tomando en consideración o teniendo el cuidado de poner única y exclusivamente lo que el examinador necesita para comprender la invención. Además de eso, cumplir con el requisito de la solicitud, que es la descripción lo suficientemente amplia y precisa para que una tercera persona que conozca la materia de que trata la invención la pueda replicar sin necesidad de tener que ponerse en contacto con el investigador, con el inventor o con su solicitante. Y viene entonces la parte de las reivindicaciones. Las reivindicaciones es lo más importante que tiene un documento de patentes. ¿Y por qué es lo más importante que tiene un documento de patente? Porque sobre la base de esas reivindicaciones es que se va a proteger la invención. Lo que quiere decir que lo que no está reivindicado simplemente no queda protegido aunque esté descrito. Aunque esté en la parte de la descripción, si no lo contempla en las reivindicaciones, no queda protegido y simplemente lo que hace es un aporte al estado de la técnica, un aporte a las personas conocedoras de esa materia técnica que posiblemente puedan desarrollarla de otra manera, hacer ingeniería inversa y protegerlo por el sistema de patente en una nueva solicitud de patente. Por eso lo recomendable es que cuando se considera que ya sea, si es un proceso de investigación, que ya se ha terminado la investigación y estamos en posición de presentar una solicitud de patente, iniciar con las reivindicaciones. Iniciamos con las reivindicaciones y cuando ya consideramos que hemos reivindicado absolutamente todo lo que estamos poniendo en el estado de la técnica y que consideramos nuevo, por lo tanto tengo derechos sobre esa materia que voy a reivindicar, entonces arrancamos con la descripción y vamos describiendo todas las reivindicaciones, porque si bien lo que no está reivindicado no queda protegido aunque esté descrito, lo que está reivindicado, si no está descrito, tampoco queda protegido porque las reivindicaciones tienen que estar debidamente sustentadas por la descripción. Entonces es como un ciclo entre la descripción y las reivindicaciones y la descripción. Están los dibujos que son obligatorios cuando se trata de un aparato. Cuando se trata de un producto químico es más o menos a discreción del solicitante que aporte la forma de la molécula o cualquier otra cosa si considera que es necesario para que el examinador de patente y un tercero pueda replicar la invención sin ponerse en contacto con el solicitante. Algo muy importante es que toda la invención tiene que estar debidamente descrita. Uno de las pocas causales de nulidad de una patente es que la patente no esté debidamente descrita como lo establece la ley. Otra causal de nulidad o de cancelación de la patente también puede ser que se le haya concedido a una persona que no tenía derecho. ¿Qué significa eso? Que de repente trabajábamos un grupo en un laboratorio, en un taller, desarrollamos la invención, sin embargo, uno se separa y presenta la solicitud de patente por su parte sin tomar en consideración el resto de las personas que trabajaron en esa invención, pues esa también es una causal de nulidad. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado en el caso de la protección de las invenciones a través del sistema de patente. Si yo no la presento la solicitud de patente en el momento preciso que debo presentarla, o sea, terminé la investigación, desarrollé el objeto, desarrollé el producto o el procedimiento que estábamos analizando,
Si otra persona presenta la solicitud de patente, esta dirección, por lo menos esta dirección, va a concederle la patente si cumple con los 3 requisitos: novedad, altura inventiva, aplicación industrial. Pero dice, caramba, y si me doy cuenta en la publicación, bueno, no tengo la oportunidad de oponerme al registro, a la patente de esa invención, sino que puedo presentarle observaciones al examinador que esté mirando la patente y advertirle que no era novedosa, o que no, en el momento de la solicitud no era novedosa. Igual va a quedar a discreción de ese examinador si utiliza las observaciones que usted presenta para valorar la novedad o la altura inventiva de esa invención. Y si la concede, la opción que le queda a la persona que consideraba tiene mejor derecho que aquella a la que nosotros le estamos concediendo la patente es presentarle una demanda de nulidad y cancelación, pero eso no es en esta oficina, eso se hace en los juzgados de comercio. Digamos que la declaran nula, le quitan el derecho a él, pero no le dan el derecho a quien supuestamente tenía mejor derecho. Ustedes disculpen que haya repetido tanto la palabra derecho, pero es así. No le quitan el derecho a la persona que la protegió, pero no se lo van a dar a la persona que supuestamente fue el creador o fue el inventor de ese producto o de ese procedimiento. La invención simplemente pasará al dominio público y cualquier persona podrá explotarla sin pagarle regalías ni ningún tipo de derecho, sin considerar de que está infringiendo el derecho exclusivo de otra persona, sin estar infringiendo, sin la que la acusen de uso indebido de una patente. Entonces vamos viendo lo que es el procedimiento ya de concesión. Esto es un resumen bastante breve de lo que es el procedimiento de concesión de patente a lo interno de esta oficina. Se presenta la solicitud para lo cual de patente de invención o de modelo de utilidad, para lo cual se paga $128.50. Si es una patente. Si es un modelo de utilidad, son $78.50. La patente se protege por 20 años máximo, improrrogables, más allá de que esta oficina no haya incurrido en demora injustificada. Y el modelo de utilidad se protege solo por 10 años. Algo que se me pasaba a advertirle: para el procedimiento de los modelos de utilidad, el procedimiento de modelo de utilidad es exactamente igual al procedimiento de patentes de invención. ¿Cuál es la diferencia? Que para los modelos de utilidad no se examina altura inventiva, solo se examina novedad y aplicación industrial. Además de eso, el modelo de utilidad, como se supone que el costo para lograr ese aparato es mucho menor de que la patente, entonces el tiempo de protección solamente son 10 años improrrogables. Una vez presentada la solicitud, esta oficina le hace el examen de forma, que no es más que verificar que haya cumplido con todos los requisitos de ley, que esté el poder, porque todo lo que se presenta en esta oficina tiene que ser a través de abogado, que esté el poder del abogado, que la descripción, las reivindicaciones, el resumen y el título cumpla con lo que con lo que exige la ley. Además de eso, si son necesarios los dibujos, que los dibujos se encuentren en la solicitud de patente como un documento adjunto. Se examina que la solicitud, el formulario de solicitud que tenemos en esta oficina esté debidamente completado, que tenga el nombre del solicitante, si es una persona extranjera, sea natural o sea persona jurídica, que tenga una dirección para notificaciones en Panamá, que esté el nombre del abogado, la dirección del abogado, el título de la invención y un dibujo, el resumen y un dibujo principal, que es el que va a ser objeto de publicación, y dibujo principal en el caso de que la invención amerite dibujos, que es lo que nosotros vamos a publicar en el boletín oficial del registro de la propiedad industrial, que nosotros lo definimos como el BORPI. Luego que pasa el examen de novedad, está en posición de publicarse. Las oficinas de patente, prácticamente sin excepción, publican a los 18 meses de haberse presentado la solicitud. Y dirán, caramba, pero ¿por qué tanto tiempo?
porque tiene que guardar primeramente los 12 meses de la prioridad. Primero eso, los 12 meses de la prioridad. Y se considera que una vez cumplido el plazo de prioridad, 6 meses son suficientes, o al menos es lo que, porque no lo encuentro, cuál es la justificación de esos otros 6 meses, que todas las oficinas estemos en sintonía para que publiquen todas las oficinas, cosa que no ocurre, pero es lo más probable que pase, que a los 18 meses, porque los 18 meses son de la fecha de solicitud, si es la solicitud donde se presentó primero, o desde la fecha de prioridad, que viene siendo la misma fecha de solicitud, pero en otro país. Entonces eso suma los 18 meses. Pero aquí en Panamá hay otra exigencia, que para poder publicar los datos bibliográficos, o sea, la primera publicación, el solicitante tiene que haber pagado el informe sobre el estado de la técnica, que es las búsquedas que nosotros hacemos para luego valorar la novedad y la altura inventiva de esa invención. Una vez publicada los datos bibliográficos, que no son más que el nombre del solicitante, el nombre de la invención, el resumen, un dibujo, el nombre del abogado, y esos datos, los datos que están en la solicitud, la invención se considera de acceso público, no de dominio público. O sea, cualquier persona que considere, una vez publicada los datos bibliográficos de esa invención, considera, caramba, si DIGERPI concede esta patente, eso va a afectar mi negocio. Puede pedirle a DIGERPI que le muestre el expediente y DIGERPI tendrá la obligación de prestarle el expediente para que lo revise y evalúe si sí o si no afecta a su negocio, si sí o si no tiene novedad o tiene altura inventiva, y saber si puede o no presentar unas observaciones en contra de la novedad o la altura inventiva de esa invención. Ese informe sobre el estado de la técnica, si es una solicitud nacional, paga $240. Y si es una solicitud que viene a través, que entra a Panamá como fase nacional en el sistema PCT, paga $120. Me dirán, ¿por qué castigan al nacional y no al internacional? Porque cuando la solicitud internacional llega a esta oficina, ya viene con el informe hecho. Viene con un examen de novedad que nosotros tenemos que buscarla en la base, no viene junto con la solicitud, lógicamente, pero sí ya está publicado en la oficina internacional a la cual cualquier persona tiene acceso. Entonces no tenemos que hacer esa búsqueda, que sí se la tenemos que hacer al nacional, y entonces esos $120 son para hacer la búsqueda en nuestra propia base de datos. Con eso completamos, porque nuestra base de datos, como es una oficina pequeña, no está accesible a la mayoría, sí es pública, pero la mayoría de las oficinas grandes, tienes unos monstruos de buscadores que posiblemente, o de bases de datos que buscan en esa base de datos, y allá no está nuestra base de datos, no está accesible a esas oficinas. Por tal razón, entonces nosotros tenemos que hacer una búsqueda propia en nuestra base de datos, y para eso cobramos entonces los $120. Pasado el tiempo de ese informe sobre el estado de la técnica, tenemos que hacer el examen de fondo, donde ya se va a comparar el resultado de la búsqueda con la invención y se toma la decisión si se patenta o no esa invención. O sea, se concede la patente o se deniega la solicitud. Y como en todo, esta oficina no tiene la última palabra. Una vez concedida la patente, a un tercero que considere que tiene mejor derecho, o que considera que la patente no se le debió haber otorgado a esa persona porque la invención no era novedosa en ese momento, entonces tendrá que presentarle, como lo mencionamos hace un rato, una demanda de nulidad en los juzgados de comercio. Entonces ahora vamos a ver acá un poco lo que son el procedimiento internacional, o sea, la fase internacional de una solicitud de patente. Como les mencionaba, tenemos una primera solicitud, que puede ser una solicitud que reivindica una prioridad. Esta es la solicitud inicial, se hace en este momento, y esta persona que presenta esta solicitud en este momento tiene hasta 12 meses para presentar la solicitud de patente o reivindicar ese derecho de prioridad en cualquier otra oficina
no necesariamente tiene que ser a través del sistema de patentes. Sí, como les decía, son 158 países los que forman parte del tratado de PCT en este momento. Entonces, una vez presentada la solicitud aquí, como les decía, la Oficina Internacional hace la publicación 18 meses, a los 18 meses. Esos 18 meses contados desde aquí. O sea que son 6 meses contados desde la fecha en que se cumple el plazo de prioridad y no desde que se cumple desde que se presenta la solicitud, porque el solicitante es libre de presentarla es libre de presentarla en cualquier momento aquí, no obligatoriamente acá. Pero por lo general o casi en su totalidad, siempre se presenta en el cumplimiento del año que establece la prioridad. Y dirán, ¿por qué? Bueno, que siempre la gente dejando las cosas para última hora. No, porque cuando vence la patente en el país de origen, todavía tiene un año más para vencer en los otros países. Y en un año, dependiendo de la invención que sea, se recauda muchísimo dinero. O puede recaudarse muchísimo dinero, porque además de eso, que haya una patente no significa que va a tener un éxito comercial. Por ahí hay unas estadísticas que aproximadamente el 15% de las invenciones que se patentan tienen éxito comercial o llegan, ni siquiera a tener éxito comercial, sino llegan al comercio. Aquí, como nosotros acá, como vimos en la diapositiva anterior sobre el pago del informe del estado de la técnica, aquí también se paga el informe de ese examen internacional. Y a partir del mes 20 puede pasar entonces a fase nacional y tiene hasta el mes 30 para entrar en fase nacional. O sea, un día después de que se cumple la fecha del mes 30, puede que la oficina no le acepte esa solicitud de patente. Pero el propio tratado o el reglamento del tratado establece 2 meses para que la persona que se le haya vencido ese plazo pueda solicitarle a la oficina designada, en este caso a DIGERPI, pueda solicitarle el restablecimiento del derecho a la solicitud. ¿Qué significa el restablecimiento del derecho a la solicitud? Que aunque yo haya llegado tarde, ejemplo, la pandemia, tengo una justificación para no haber venido a presentar mi solicitud antes del cumplimiento del mes 30. Entonces yo le digo a la DIGERPI, bueno, es que había pandemia, las oficinas estaban cerradas, en la oficina de presentación nacional o la oficina internacional no pude hacer la gestión, entonces DIGERPI le cobra una tasa para la presentación de esa solicitud de restablecimiento del derecho a la solicitud, que es cuantiosa, incluso muchísimo más que la presentación de la propia solicitud, que son $480. Y me dirán, ¿y por qué tanto dinero si ya puede presentar la solicitud o si solamente se cobran $128 con 50 centavos para presentar la solicitud de patente en fecha normal? Porque pretendíamos cubrirnos y que no se utilizara ese restablecimiento del derecho a la solicitud simplemente para llegar tarde. Entonces le pusimos una tasa y a la fecha son muy pocas las solicitudes de restablecimiento del derecho de la solicitud que hemos recibido y que hemos concedido, porque además de eso, como tiene que justificar esta oficina, está en potestad, tiene la potestad de decirle si te la acepto o no te la acepto, pero ya me pagaste y eso no te lo devuelvo, ¿sí? Esto en el caso de reivindicar una fecha de prioridad. Pero también, como les dije, la solicitud se puede presentar directamente en la oficina internacional. El primer depósito, la fecha de prioridad y todo lo que conlleva el sistema de presentación de solicitud o el trámite de solicitud internacional. Los plazos prácticamente son
inviolables, no tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y decidí ponerlo en este orden porque el procedimiento que vamos a ver ahorita también conlleva las solicitudes que entran en fase nacional en nuestra oficina como parte del el tratado PCT. Y aquí vemos lo que es ya el proceso. Lo que vimos en antes fue un resumen bastante breve de lo que es el procedimiento de concesión de patentes. Vemos la presentación de solicitud. También, igual que las marcas, se hace en nuestra recepción, como les mencioné, en el área de recepción de la DIGERPI, contigua al área de Panamá Emprende. Nosotros, como parte de las soluciones que encontramos para resolver un poco el tema de la presentación de solicitudes en el tiempo de pandemia, le permitimos a los abogados presentar la solicitud de patente por medio de correo electrónico. Perdón. Las solicitudes de marca por medio del correo electrónico. Pero no así las solicitudes de patente. Porque los correos electrónicos institucionales no son exclusivos de la persona o el titular de ese correo, sino que lo puede ver cualquier persona. Además de eso, muy comúnmente los documentos de patente son muy grandes. Entonces, ¿qué sucede? Podría llegar la solicitud, más no los adjuntos. Podía llegar el correo solito y no los adjuntos. Entonces, el abogado podía estar creyendo que presentó la solicitud de patente, sin embargo, acá no se le recibe porque no llegaron los adjuntos y tener tener la descripción o un documento que a primera vista parezca una descripción, porque las personas que reciben la solicitud de patente no son examinadores de patente. Una sección que tenga algo que parezca una reivindicación, un poder, un resumen y los dibujos. Si eso no está, simplemente la persona que está en recepción, que recibe esa solicitud de patente, le dice, señor, tiene que volver porque no le puedo recibir la solicitud, y no le da un número y una fecha de presentación de esa solicitud, que es lo más importante en el tema de una solicitud de patente de invención. ¿Por qué es lo más importante? Porque a partir de ese momento, si se le otorga la patente, es que él puede ejercer ese derecho. Además de eso, a partir de ese momento, ya puede él, que hizo su solicitud de patente, ya puede él conversar con qué sé yo, con un inversionista, porque de repente tiene la intención de presentar una solicitud internacional a través del Tratado de Cooperación en materia de patentes, o presentar una solicitud, digamos, que dice, bueno, es que mi invención solamente, quizás las investigaciones que yo he hecho solamente tiene manera de comercializarlo en Centroamérica. Entonces vamos a presentar en los países de Centroamérica, con lo cual el Tratado de Cooperación en materia de patente quizás resulte demasiado caro. Entonces me voy de país en país y lo presento en los países de Centroamérica. El tratado el PCT resulta un tantito caro, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Creo que lo tengo por ahí en una diapositiva. Entonces se hace el examen formal y se ve materia patentable, ya como les comentaba, para evitar que el solicitante le ahorramos tiempo y posiblemente también dinero en hacer esas dos cosas juntas, que tener que hacer materia patentable como un examen aparte. Sin embargo, lo que es materia patentable no se cierra en ese momento. Lo que es la formalidad sí se cierra. Lo que no le comuniqué al solicitante en el momento que le hice el examen de forma, pues después no se lo voy a poder comunicar. Pero lo que es materia patentable también lo puedo analizar en el momento que hago el examen de novedad y altura inventiva. Si se le encuentran deficiencias de forma, el departamento de patente le pone un aviso. Y ese aviso tiene un tiempo para contestar. Si contesta ese aviso, entonces, y cumple con el requerimiento que le hizo el examinador examina esas reivindicaciones
y entonces la pasa. Y si no ha pagado el informe sobre el estado de la técnica en este momento que está aquí, si no tiene deficiencia, pues viene y paga el informe sobre el estado de la técnica. Si no ha pagado el informe sobre el estado, este aviso que se le pone en este momento acá, tiene para responderlo 6 meses, prorrogable por 6 meses adicionales. Solamente tiene que solicitar la prórroga, no tiene que justificar nada. Anteriormente, con la ley del 96, sin la modificación del 2012, sí tenía que justificar esa prórroga. Sin embargo, ahora la prórroga es automática. Solamente tiene que solicitarla y el departamento se la concede. Si no tiene deficiencias y no ha pagado el informe sobre la tabla técnica y se han cumplido los 14 meses, entonces el departamento le dice, págame el informe sobre la tabla técnica. Pero ese informe, ese aviso, solamente tiene un mes para cumplir, para responderlo. Porque ya no trata de modificaciones, ya no tiene que arreglar reivindicaciones, no tiene que arreglar nada en la descripción, de digamos que algo se le quedó fuera de la descripción, no tiene que agregarlo, entonces no necesita mucho tiempo, simplemente pagar el informe sobre el estado de la técnica. Y me disculpan, les he estado hablando de materia patentable y no les he definido qué es materia patentable o no les he dado idea de qué es materia patentable. Nuestra norma y prácticamente todas las leyes de los países o de las oficinas que tienen agrupaciones de países que conceden patentes, tienen prohibiciones en cuanto a algún tipo de invención o alguna materia que ni siquiera se consideran invenciones. Nuestra ley en el artículo 14, 14A y el artículo 15 contiene prohibiciones a la patentabilidad y también cuestiones que ni siquiera considera invenciones. Prohibiciones a la patentabilidad, entre ellas los métodos de tratamiento quirúrgicos, no se pueden patentar. Los programas de computación tampoco se pueden patentar. Nuestra ley de derecho de autor, eso se protege a través de la ley de derecho de autor. Las creaciones estéticas también se protegen a derecho de autor, no se protegen por las patentes, aunque sí se pueden proteger por lo que son los modelos industriales, que si en algún momento tienen a bien invitarnos, pues estaríamos dispuestos a hablarle también de los modelos industriales. La materia que compone el cuerpo humano tampoco se puede patentar, no se pueden patentar las variedades vegetales. Nosotros en Panamá protegemos las variedades vegetales a través del sistema de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, o sea, la UPOV tiene una ley especial solamente para protección de las variedades vegetales. Y así son alrededor de unas 15 prohibiciones a la patentabilidad entre lo que no se considera invención y lo que está prohibido patentar en este país. A lo que tiene que ver en contra de la moral y las buenas costumbres tampoco se puede patentar. Entonces, una vez pagado el informe sobre el estado de la técnica y cumplidos los 18 meses, esta oficina publica la solicitud y procede a la realización del informe sobre el estado de la técnica. Lo publica y entonces, como vemos, yo creo que aquí no me faltó una llave. Desde este momento en que se publica la solicitud hasta 2 meses vencido la publicación del informe sobre la tabla técnica, cualquier persona que se sienta con derecho puede presentar observaciones sustentadas a la novedad o la altura, cuestionando la novedad y la altura inventiva de esa invención. Hacemos el pago del examen de fondo. Esta oficina hace el examen de fondo, que no es más que la comparación de este informe sobre la tabla técnica con todo lo que estaba en la descripción y en las reivindicaciones, principalmente en las reivindicaciones, para valorar si es nueva y tiene altura inventiva. Si no es nueva, entonces la rechaza en todo o en parte, porque puede que una reivindicación no tenga novedad y el resto sí. Y puede que esa no sea la reivindicación principal de esa invención, con lo cual el resto de la reivindicación principal en esa solicitud de patente, con lo cual las otras pueden sobrevivir
y darle todavía un derecho exclusivo a su solicitante. Y se concede entonces en la parte que sí se consideró que tiene novedad y altura inventiva. Si es favorable, se concede la patente o el modelo de utilidad. Y como ven, todo esto es igualito para la concesión de la patente o el registro del modelo de utilidad. Entonces aquí, como les decía, ya vimos lo que son todas las tasas nacionales. Aquí entonces están las tasas internacionales. Yo creo que esto ha variado. Yo creo que este monto varió este año. Son $1.330 por la presentación de la solicitud de patente en la oficina internacional. Eso se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer a través de nuestra oficina, presentando una solicitud de patente internacional a través de DIGERPI, o se puede hacer a través de la plataforma que tiene la oficina internacional que se llama IPCT. Lo puede hacer directamente el solicitante o el abogado de ese solicitante. Si tiene más hojas de 30 esa solicitud de patente, tiene que pagar 15 francos suizos por cada hoja adicional que tenga. En nuestra oficina son $128 independientemente de la cantidad de páginas que tenga. 128,50 centavos independientemente de la cantidad que tenga. La tasa de tratamiento de búsqueda suplementaria en el caso de para las oficinas para la oficina internacional son 200 francos. Sin embargo, Panamá, como parte del Tratado de Cooperación en materia de patentes, para que se haga la búsqueda, esa que vimos acá, déjenme echar para atrás un poquito, para que se haga este informe que se solicita en este momento, hay alrededor de 18 oficinas a nivel mundial, 18 o 20 oficinas a nivel mundial que hacen ese informe de búsqueda. No todas las oficinas, porque tiene su exigencia en cuanto a número de examinadores, al tipo de examinadores que tengan, porque como vieron, para examinar una solicitud de patente hay que tener el conocimiento no solamente regulatorio en cuanto a las patentes de invención, o sea, la parte legal del examen de una patente de una solicitud de patente de invención, sino tiene que tener el conocimiento de la materia de que trata la invención. Y antes de que me lo pregunte, nuestra oficina en la mayoría de los casos no tiene esa persona. Entonces, precisamente por eso es que utilizamos en su mayoría los informes que emite la Oficina Internacional del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o PCT, y aquellas nacionales que no fueron presentadas a través del Tratado PCT. Entonces nosotros tenemos un convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ellos nos hacen esos informes a título gratuito. Nosotros enviamos y en ese convenio igualmente, bueno, que cuando ya enviamos la solicitud de patente allá, ya la hemos publicado nosotros, así que no hay que guardar ningún tipo de confidencialidad. La transmisión de ese documento de patente cuando se presenta en esta oficina en formato papel. ¿Sí? Nosotros cobramos $240 porque tenemos que mandar el papel para la oficina internacional y creo que eso ni siquiera nos alcanza. Porque el FedEx estuvo ya le estoy hablando, yo creo que la última solicitud de patente la enviamos hace como 10 años y nos cobraba cerca de $95-100 porque dependía del peso del documento. Entonces era prácticamente nada lo que quedaba en esta oficina por el manejo de la documentación. Entonces yo creo que con esto ya pues la lista de tarifas de las oficinas de búsqueda internacional, como les decía, se me estaba olvidando, me quedé corto en esa parte. Nosotros elegimos la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos, la USPTO. Elegimos la oficina de Chile, fuimos una de las primeras oficinas cuando Chile se convirtió
en oficina de búsqueda internacional. Fuimos una de las primeras oficinas en designarlo. La oficina, el INPI del Brasil, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Brasil, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes, porque este solamente ve patentes, lo que son las marcas y los otros signos distintivos, y el derecho de autor se ve en la oficina de la WIPO, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Entonces aquí tenemos las tarifas que cobra cada una de las oficinas por hacer el examen de búsqueda. Algunas de estas oficinas tienen, como les decía, ven que el trámite internacional es relativamente caro. Sin embargo, algunas oficinas también tienen el descuento. Como vimos acá, el INAPI, que es la oficina de Chile, tiene el 90% de la tarifa reducida para los países que aplican. Esto es una fórmula un poquito complicada en cuanto a, no es simplemente que sea un país en desarrollo como alguna de las consideraciones que se tienen para aplicar este tipo de descuentos, sino que es una fórmula un poco más complicada. Nosotros, Panamá, a pesar de que nosotros les advertimos a los solicitantes de que tienen el 90% de descuento para la presentación de la solicitud internacional, hubo un año que nos sacaron de esa lista porque nuestro nivel, el PIB, subió de manera tal que nos sacaron de la lista. Pero solamente fue el año, y el siguiente año nos volvieron a incluir en el descuento. Pero con tan mala suerte que un inventor presentó, y era un inventor independiente, ni siquiera una empresa, presentó su solicitud de patente y tuvo que pagar los $1,330 por su solicitud de patente, porque justo en ese año nos sacaron. Otras oficinas, como la oficina española, también tiene el 75%, y nosotros estamos incluidos en este momento, todavía estamos incluidos en ese descuento. La Oficina Europea de Patentes pues no hace ningún tipo de descuento para ese tipo de servicios. Y bueno, y estas son algunas de las tarifas que les mencionaba, que para la presentación de la solicitud de patente y todo lo que tiene que ver con el examen de esa solicitud de patente en el ámbito internacional. Así que con esto pues al menos he concluido con lo que tenía para ustedes esta tarde, esta noche, y quedamos abiertos pues a cualquier pregunta sobre lo que acabamos de presentar y sobre lo que ustedes acaban de escuchar. Muchísimas gracias, licenciado. Tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Qué medidas o tecnologías dispone DIGERPI para garantizar al solicitante la confidencialidad de la información presentada para su protección, de tal manera que no sea copiada, divulgada, manipulada o alterada a terceros, se aprovechan de la misma o perjudiquen al solicitante en el proceso de registro? Bueno, como les decía, todo lo que pasa por esta oficina se hace público, pero esa confidencialidad es entre la fecha de solicitud y el momento en que la oficina la hace pública. Tenemos, esa es precisamente una de las razones por las cuales no aplicamos la presentación de solicitudes de patente a través del correo electrónico, ¿sí? Precisamente porque puede ser violado incluso por nuestros propios compañeros, a pesar de que el examinador de patente no firma un convenio de confidencialidad para guardar la confidencialidad de esa invención. Sí estamos contemplados en el Código Penal de este país. Y si nosotros violamos la confidencialidad de un documento de patente, creo que son 5 años presos. Y créame que no vale la pena nada estar 5 años preso. Al menos el tiempo que yo tengo de estar trabajando acá, no se me ocurriría. Es más, la patente, la solicitud de patente ni siquiera llega a esta oficina. O sea, a la dirección. No llega a la dirección. Se conserva en el departamento de patentes hasta la publicación. Cuando ya se hace la publicación, nuestra base de datos es, bueno, no le puedo decir inviolable,
porque definitivamente nada en temas de informática es inviolable, pero tiene un cierto nivel de seguridad. Además de eso, el departamento de patentes está sumamente custodiado por sus examinadores. Allí no entra nadie, solamente hay una ventanilla y el examinador, el solicitante llega directo al examinador que lo va a atender en caso de que tenga algún tipo de consulta sobre una solicitud de patente o quiera información para patentar alguna invención. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece la tendencia de algunos líderes de tecnología, inteligencia artificial, de eliminar leyes que protegen los productos del intelecto humano, ya que se consideran que obstaculizan el proceso o desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial? Bueno, en cuanto a lo que son las invenciones desarrolladas por inteligencia artificial, todavía no hay nada muy claro en el ámbito internacional. Por ejemplo, nuestra ley no contempla absolutamente nada que tenga, o sea, una invención que tenga que ver con inteligencia artificial. Si nos vamos a la definición, de propiedad industrial, de propiedad intelectual, como el gran paraguas donde está cubierto el derecho de autor y las patentes de invención, no cumple con la definición de propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual es todo lo que proviene de la mente humana. Entonces, pretender proteger por el sistema de patentes una invención que fue desarrollada a través o mediante la utilización de inteligencia artificial, si los examinadores de patentes pues se pueden o tienen la herramienta necesaria para darse cuenta que fue desarrollada por inteligencia artificial, pues definitivamente al no cumplir con la definición de propiedad intelectual tendrían entonces que rechazar esa patente. Sin embargo, por ahí hay ciertas tendencias que depende del nivel de interacción que tenga el inventor con la inteligencia artificial para llegar al desarrollo final que se pretende patentar. Pero como le digo, todavía no hay nada claro, es una discusión que incluso todavía se continúa en el ámbito de patente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y la otra preguntita es, ¿cuál considera usted que es el error más común que cometen los investigadores o emprendedores al momento de intentar patentar una invención y cómo puede evitarse desde las etapas iniciales del proceso? Como decía una de las caricaturas que puse, investigar antes de investigar. Lo primero, no saben la cantidad de inventores que llegan a esta oficina diciendo esto no lo hay en ninguna parte del mundo. Buscan en Google, buscan en otros buscadores, algunos que ya están obsoletos, y buscan en todo lo que está accesible, pero no buscan en las bases de datos de patentes. Y muchas información que hay en las bases de datos de patentes no se publica por ninguna otra forma. Entonces se sientan aquí, normalmente aquí cuando era examinador o jefe del departamento de patentes se sentaban frente a mi escritorio y dicen esto no lo hay en ninguna parte del mundo, esto lo creé yo y esto lo vengo a patentar. Y hacemos una búsqueda rapidita simplemente por palabra clave y encontramos el montón de invenciones que ya están publicadas en alguna de las bases de datos a las que nosotros tenemos acceso. Ahora imagínense, hay bases de datos muy complicadas y que cuestan muchísimo dinero a las que nosotros no tenemos acceso. Si encontramos eso en las bases de datos de patentes públicas, que son las más fuertes o las más que tienen mayor cantidad de información, está la oficina de patentes del PCT, que se llama Patent Scope, la pueden buscar en sí mismo en el Google y allí la encuentran. Está la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, que es un monstruo de base de datos. Yo no sé cuántos cientos de millones de documentos de patentes están publicados
en esa base de datos, y a través de esa base de datos tiene acceso a las oficinas de patente de los países que forman parte del Convenio de Patente Europea. Porque no es lo mismo el Convenio de Patente Europea que la Unión Europea. Hay países que no forman parte de la Unión Europea que sí forman parte del Convenio de Patente Europea, como lo es Suiza. Suiza no es parte de la Unión Europea, pero sí es parte del Convenio de Patente Europea. Entonces, son unos monstruos de bases de datos que tienen cualquier cantidad de información donde los investigadores pueden entrar y buscar lo que ellos, sobre la base de la idea que ellos pretenden desarrollar antes de empezar una investigación. Si es el caso de una universidad, nos ahorraríamos cualquier cantidad de dinero a un centro de investigación y de tiempo posiblemente en hacer una investigación que quizás ya en otra latitud ha desarrollado. Puede que encontremos exactamente la respuesta que nosotros pretendíamos encontrar con nuestra investigación, o encontremos algo que llega a la mitad o más de la mitad de lo que nosotros pretendemos desarrollar. Entonces, ¿para qué empezar desde cero? Empecemos donde aquel terminó y patentamos en el momento en que ya hayamos terminado nuestra investigación y hayamos completado nuestro documento de patente, completamos y patentamos lo que no está en el estado de la técnica. Presentamos nuestra solicitud de patente ya con cierta seguridad de que nuestra invención puede ser patentada por esta oficina. Licenciado, aquí nos ponen, si con mi trabajo descubro una metodología efectiva que ha sido producto de mi intelecto y trabajo, pero no está automatizado, ¿es patentable? ¿A qué se refiere con metodología? Tendría que decirme, porque un método para fabricar un producto que sea tangible al final sí es patentable, porque esas son las invenciones. Las invenciones pueden ser de producto o de procedimiento. Y la definición de una invención de procedimiento es que las diferentes etapas que te lleven a un producto tangible al final. Pero si es una metodología de enseñanza, esa es una de las, y gracias por la pregunta, porque esa es una precisamente de las prohibiciones de patentabilidad que tiene la ley 35 y la modificación en la 61 del 2012, es precisamente ese tipo de desarrollos, porque ni siquiera cumple con la definición de patente que tiene nuestra norma. Entonces, si es un procedimiento para la fabricación de un producto tangible, sí es patentable. Pero si es la aplicación de un método, una metodología de enseñanza o un método de negocio que también está prohibido expresamente en nuestra norma, pues no se puede patentar. De acuerdo. Acá ¿se puede patentar una receta, digamos, de algún medicamento o de algún tipo de medicamento artesanal? La receta no. El compuesto sí, aunque sea un compuesto artesanal. Sí se puede patentar si cumple los 3 requisitos: novedad, altura inventiva, aplicación industrial. El problema posiblemente lo va a tener cuando quiera comercializar eso por el tema del registro sanitario. No en el tema de patentes, porque el hecho de que esté patentado no significa que el registro sanitario estaba en la obligación de darle el permiso de comercialización. Lo que está regulado tiene que cumplir con la regulación, porque ningún derecho que otorga esta oficina es un permiso de comercialización. Son derechos exclusivos. O sea, es un derecho de excluir a terceras personas de la comercialización o de la comercialización de mi producto, de la utilización del procedimiento que yo patenté o de la utilización de mi marca para ofrecer un producto o un servicio en la misma clase en que yo tengo protegida mi marca. Pero sí, definitivamente, y de hecho nosotros tenemos, creo que recuerdo, pues creo que una patente de un producto que cumple con la descripción que acaban de mencionar en la pregunta. Es un producto meramente artesanal, creo que era para resfriado. Si tuvo comercial, aquí los examinadores o los funcionarios de DIGERPI, en el momento que se enteraron de que eso se lo estaban comercializando, pues muchos los compraron.
pero qué éxito comercial tuvo fuera de acá, pues no sabría decirle. Muchísimas gracias. Agradecemos sinceramente al Ministerio de Comercio e Industria y a nuestro distinguido conferencista magistral por compartir con nosotros su conocimiento y experiencias sobre el proceso de registro de patentes en Panamá. Esta información sin duda fortalece las competencias de nuestros estudiantes, los investigadores, los innovadores, también para aquellos estudiantes que forman parte del campo de contabilidad, finanzas, administración de empresas, quienes hoy se llevan unas herramientas claves para proteger la innovación y generar valor desde sus ideas. Gracias a cada uno de los asistentes. Perdón, se me quedaba una última cosita y que creo que debe, y así espero que sea una buenísima noticia para los investigadores. Esta dirección, en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tenemos un anteproyecto de ley que puede estar siendo presentado próximamente para regular la transferencia de tecnología y del conocimiento de las universidades a las empresas. Porque actualmente no hay nada, principalmente, estamos en una universidad privada, una universidad particular, pero principalmente este problema lo tienen las universidades públicas. Y nosotros en el momento de presentar la petición a la organización, lo presentamos pensando en las universidades públicas. Sin embargo, también es aplicable por las universidades privadas o también contempla en su desarrollo a las universidades privadas. Es un anteproyecto de ley que, si llega a ser aprobado, la opinión de quienes lo han leído es: esto tiene que pasar. Este anteproyecto de ley no se mete con nadie, es un anteproyecto de ley beneficioso para todo el mundo, así que nosotros esperamos que cuando entre a la asamblea, porque no sé, creo que debe estar siendo presentado en Consejo de Gabinete muy pronto, y cuando llegue a la asamblea sería como cuchillo caliente por mantequilla, debe pasar lo más rápido posible. Y yo creo que con ese anteproyecto de ley cumplimos nuestro deseo desde el primer día que empezamos en esta dirección. Muchas gracias, licenciado. Gracias a cada uno de los asistentes por su participación. Los invitamos a llenar la encuesta que está en el chat y a seguir pendientes de nuestras actividades de extensión universitaria pensadas para acercar el conocimiento práctico al desarrollo profesional. Agradecemos a nuestro expositor por compartir su conocimiento. Esperamos que esta información les motive a seguir invirtiendo en su desarrollo profesional. La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, UNICID, y la Facultad de Ciencias Administrativas Empresariales y de Negocios agradece su participación en esta actividad. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Buenas noches, fue un gusto. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias, profe.